Hola, hola chicos, bienvenidos a esta cápsula sobre el sistema económico, conceptos generales y problemas del mercado. Mi nombre es Gisela Díaz y soy tu profesor en línea de Historia y Ciencias Sociales. Si te interesa más conocer y saber sobre este tema, acompáñanos en los próximos minutos, porque ¿cuál es el objetivo de esta presentación, de esta cápsula? Es poder comprender las principales características del sistema económico, ¿ya? Y en este sentido, abordaremos nuestra actividad con dos ejes, ¿ya? El primero son los conceptos generales, ¿ya? Y el segundo, los llamados problemas del mercado. Ahora, para poder comprender de mejor manera el sistema, es importante tener en consideración cuál es el problema económico y cuál es la esencia del problema económico, ¿ya? Y para ello entonces comprendemos que la esencia del problema económico es que el ser humano tiene necesidades infinitas, pero recursos limitados, ¿ya? Esa es nuestra máxima, esta es nuestra premisa. ¿Por qué es importante tenerlo en consideración? Porque los diferentes modelos que se generen van a precisamente buscarle darle respuesta a esta premisa. Que el ser humano tiene necesidades infinitas, pero recursos limitados. Y así han aparecido diferentes sistemas a lo largo de la historia, desde lo que es la economía capitalista con sus diferentes variantes de libre mercado, las economías mixtas, un modelo neoliberal, o economías, por ejemplo, centralmente planificadas, ¿ya? Todas ellas finalmente buscan dar respuesta a la esencia del problema económico, que el ser humano tiene necesidades infinitas, pero recursos limitados. Ahora, ¿qué conceptos son importantes de manejar? Por ejemplo, el concepto de necesidad. Las necesidades son infinitas, pero van más allá de lo económico. Las necesidades son intrínsecas al ser humano y es por ello que también son progresivas a lo largo de la vida. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿qué tipo de necesidades puede tener? Bueno, necesidades de jugar, de sentirse seguro, alimentarse, necesidades biológicas, entre otras. Pero ya un adolescente, si bien probablemente puede compartir en esas necesidades, también se le van sumando unas nuevas. Por ejemplo, necesidades afectivas, socializar, em, y en este caso se van incluyendo nuevas necesidades. Una persona, por ejemplo, que está preparando su prueba al acceso a la educación superior, ya en este caso, finalmente se le agrega esta necesidad finalmente y este deseo de poder cumplir ciertas metas y objetivos personales, como por ejemplo desde una perspectiva más académica. Una persona adulta, en este caso, a lo mejor ya hay necesidades que ya van más ligadas a lo económico, aparte de lo biológico, aparte de lo psicoemocional, también va ligado a lo mejor a tener una propiedad, un bien raíz, para poder tener seguridad y estabilidad económica, seguridad de una perspectiva social. Y un adulto mayor, a lo mejor, incluso aunque pueda tener todo el dinero del mundo, a lo mejor sus necesidades van desde una perspectiva de la salud, ¿ya? Por lo tanto, las necesidades a medida que se van satisfaciendo, van surgiendo nuevas. Entonces, de ahí es donde se cumple, y ya después para ligarlo con el concepto económico, con la idea del problema económico, y es que el ser humano tiene necesidades infinitas, pero recursos limitados. ¿Por qué? Porque como acabamos de explicar, las necesidades primero son intrínsecas al ser humano, son progresivas, y además ya después ligado a lo económico también van también aumentando a lo largo de la vida. Respecto de la escasez se relaciona directamente con el problema económico. ¿Por qué? Porque cuando hay una dicotomía precisamente entre las necesidades y los recursos, es cuando se produce la escasez, ¿ya? Y ahí finalmente la escasez se puede presentar en mayor o menor grado, precisamente en los lugares del mundo donde se ven enfrentadas, ¿ya? Entonces la escasez se produce precisamente cuando estas necesidades son demasiado superiores a los recursos disponibles. Ahora, para poder satisfacer nuestras necesidades, desde una perspectiva económica, tenemos los llamados bienes y servicios. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? Queridos estudiantes, si tienen la respuesta, podrías pausar este video, poder, en este caso, guardarla en una nota en tu teléfono, en un lápiz y papel, para ver si en este caso está correlacionado con lo que estamos conversando. Y bueno, los bienes principalmente son bienes materiales, ya son aquellos elementos materiales que buscan satisfacer una necesidad.
Existen diversas categorías, ya, desde bienes de lujo, bienes de consumo, bienes de capital, pero en general los bienes son elementos materiales que buscan satisfacer, en este caso, una determinada necesidad. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un servicio que también busca satisfacer una necesidad? Y es que en este caso el servicio es intangible, ¿ya? Normalmente es una actividad humana que busca satisfacer la necesidad de un tercero. ¿Qué ejemplos se te podrían ocurrir, estimado estudiante, de algunos servicios? ¿Se ocurre alguno? Bueno, por ejemplo, la educación es un servicio. ¿Por qué? Porque es una necesidad, es en este caso una actividad humana que está satisfaciendo la necesidad de un tercero. Así como, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el comercio, el sistema bancario, el turismo. Son actividades que son servicios porque son actividades humanas que satisfacen la necesidad de un tercero. Ahora, referente a los llamados agentes económicos. Los agentes económicos son los principales actores de la economía, ¿ya? Y aquí vamos a hablar principalmente de tres. El primero es el Estado, el segundo son las empresas y el tercer, en este caso protagonista, son las familias, es decir, las personas. La pregunta del millón, estos tres protagonistas, esos tres actores, ¿actuarán siempre de la misma manera en cualquier tipo de modelo económico? Y la respuesta es no, ¿ya? En un modelo, por ejemplo, neoliberal, el rol del Estado es muy distinto al de una economía central planificada, por ejemplo, o el rol del mercado en estos dos tipos de modelos. Por lo tanto, ¿qué es importante tener en consideración? Que los agentes económicos primero suelen interactuar entre sí. Segundo, que los puedas reconocer, es decir, cuando se utiliza este concepto en tu prueba de acceso a la educación superior, está refiriendo a alguno de estos tres elementos, Estado, familia o empresas, ¿ya? Y la relación entre ellos está determinada por el modelo económico de un Estado determinado. Por ejemplo, en una economía central planificada, el rol del Estado es protagónico y es prácticamente absoluto. Y ahí su relación, en este caso, es bilateral, prácticamente solamente con las personas. Mientras que en este caso, por ejemplo, en una economía liberal clásica, en una economía neoliberal, las empresas, en este caso después a través del mercado, van a ser los principales asignadores de los recursos. Por lo tanto, su protagonismo ya de este agente económico va a variar según el modelo imperante. Por lo tanto, para poder aplicarlo de manera correcta en tu prueba, tienes que tener en consideración cuál es el contexto en el que se están abordando los agentes económicos, ¿ya? Y por último, los factores productivos son aquellos que interactúan precisamente en la fabricación de un determinado producto o, en este caso, un determinado bien o un servicio propiamente tal. ¿Ya? Y cuando hablamos de los factores productivos, principalmente estamos hablando de tres elementos: tierra, trabajo, capital. Cuando hablamos de la llamada tierra, principalmente estamos hablando de los recursos naturales que se utilizan para, por ejemplo, la fabricación de un producto. Cuando hablamos del trabajo, principalmente estamos hablando respecto del tiempo destinado para dicha fabricación. Y finalmente, cuando hablamos del capital, son todos aquellos elementos que básicamente se invierten para poder realizar esta acción. Por ejemplo, bien de capital, o sea, en este caso, del capital, estamos, por ejemplo, la inversión, por ejemplo, del capital financiero, ¿ya? En este caso estamos hablando del dinero. O, por ejemplo, capital humano, es decir, la mano de obra, las personas, los trabajadores que están fabricando un determinado producto. O la maquinaria, por ejemplo, que se invierte, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de factores productivos, está asociado a estos tres elementos: tierra, trabajo y capital, y todo aquello que interactúa precisamente para la fabricación o para la puesta en ejercicio, en este caso tanto de un bien o un servicio, antes que, en este caso, este se lleve al mercado. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, en este segundo punto, vamos a hablar del problema del mercado. Cuando hablamos del mercado en sí, es importante tener en consideración que la idea de una economía, al menos desde una perspectiva capitalista, habla de el mercado de competencia perfecta, ¿ya? ¿Y cuándo se aborda un mercado perfecto? Cuando hay una relación de manera natural entre la oferta y la demanda. Y es decir, finalmente no hay nada, no hay ningún elemento externo que pueda alterar el precio de un producto. No hay un agente externo finalmente que se pueda relacionar con estos elementos.
¿Qué ocurre cuando esto sucede? Bueno, ahí es cuando nosotros vamos a hablar del mercado imperfecto. Y del mercado imperfecto finalmente sucede cuando un elemento entonces altera la competencia, la libre competencia entre oferentes y demandantes, es decir, de personas dispuestas a vender un producto y de personas dispuestas a comprar. Y aquí ocurren principalmente vamos a poder reconocer dos tipos de problemas. Cuando ocurre un monopolio y cuando ocurre un oligopolio. Y aquí, por ejemplo, el señor del monóculo nos llama o nos invita en este caso, a hablar sobre el monopolio. Y el monopolio básicamente es cuando una empresa tiene un control absoluto del mercado, donde no existe competencia, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, esta empresa en particular, para darla de ejemplo, va a terminar controlando, en este caso, por ejemplo, cuál es el precio de un determinado producto. Ya como no tiene ningún tipo de competencia, nadie vende en este caso, por ejemplo, este micrófono, ya solamente hay una empresa en el mercado que lo vende, puede imponer el precio, ya por eso en este caso es un mercado de competencia imperfecta. Ahora, en qué se diferencia un monopolio y de un oligopolio? Recuerda, mono, uno, ¿ya? De ahí viene el prefijo, monopolio, uno. Una empresa domina y controla todo el mercado. Mientras que el oligopolio, ¿ya? Es cuando pocas empresas controlan el mercado, ¿ya? ¿Y por qué es un mercado de tipo imperfecto? Finalmente porque la competencia es escasa y cuando existen pocas empresas que estén, en este caso, con un gran capital controlando el mercado, se pueden generar básicamente malas prácticas. Y la práctica más asociada a los oligopolios, por lo generalmente están asociadas al fenómeno de la colusión, es decir, ponerse de acuerdo para la fijación de precios, ¿ya? Por eso en este caso se habla de un mercado de tipo imperfecto. Ambas son malas prácticas, ambos son elementos que no debiesen existir en un mercado que apunte a la libre competencia, porque el objetivo finalmente de que los precios se regulen a través de la oferta y la demanda es que finalmente de alguna manera todos ganen. Ganan los consumidores porque a mayor competencia los precios suelen ser más bajos y también las empresas suelen ganar importantes utilidades. Y esto no ocurre precisamente cuando ocurre tanto un monopolio como un oligopolio. Ahora, ¿qué otros elementos, qué otros problemas se pueden suscitar? Aquellos elementos que puedan alterar al mercado y a la libre competencia a la larga, porque van a apostar precisamente también a una mayor regulación del Estado, son aquellos elementos a veces asociados a delitos o faltas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fenómeno de la elusión y la evasión. Ambos están relacionados con el pago de tributos, ¿ya? Con las cargas tributarias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es delito? ¿Cuál es una falta? Y en este caso, la evasión, ¿ya? Con V, es un delito, ¿ya? En este caso es un delito tipificado en el Código Penal, en el caso de Chile, en el cual trata precisamente de no pagar impuestos, ¿ya? Y ejemplos pueden haber varios. ¿Cómo no pagar impuestos? Por ejemplo, falsificando una factura, ¿ya? Y de esta manera disminuyo los impuestos que tengo que pagar, ¿ya? Por lo tanto, el delito en particular, en este caso el delito asociado a lo que es la evasión, lo que busca es el no pago de impuestos, y para ello finalmente pueden existir diferentes, en este caso, mecanismos. Mientras que la elusión finalmente lo que busca es utilizar las herramientas legales para disminuir el cobro de impuestos, ¿ya? Puede ser una estrategia, o sea, una estrategia desde las herramientas que la legislación te permita o algún tipo de vacío legal. Recuerda que por lo general todo lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, se buscan estrategias para disminuir las cargas fiscales, como por ejemplo que una empresa no declare antes de lo que es el año fiscal la declaración, no sé, tiene una excesiva venta, finalmente retrasa dicha declaración para que en ese año particular pague menos impuestos y se declara el año siguiente. Entonces, son algunos mecanismos que se pueden utilizar para disminuir el pago o el cobro de impuestos, en este caso disminuyendo o declarando menos utilidades, pero finalmente declarándolas igual. Entonces, utiliza una herramienta, en este caso legal. La evasión, recuerda, directamente es no pagar. Otro ejemplo, aparte de la falsificación, por ejemplo, de los instrumentos como las facturas en una evasión, puede ser no declarar, por ejemplo, una actividad informal, ¿ya? Por ejemplo, trabajar sin emitir una boleta de honorarios y en este caso
De esa manera evito la declaración de renta, ¿ya? Entonces, la evasión es delito y la ilusión apunta a utilizar las estrategias legales que en este caso que nos provee la legislación para disminuir en este caso, el pago de impuestos. Por lo tanto, queridos estudiantes, en este momento tenemos una alerta de EMRE. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un ejercicio que resolver. Este ejercicio, básicamente, el ejercicio número 60 de la forma 123 de la prueba de acceso a la educación superior, proceso de admisión 2023. ¿Qué dice este ejercicio? Que en este caso fue pregunta PAES, y dice así: una empresa está dedicada al rubro de transportes. Respecto de los factores que condicionan el desarrollo de sus actividades y las utilidades que espera obtener, ¿cuál de las siguientes variables queda al margen del control de la empresa? Y aquí tenemos, en este caso, cuatro alternativas. La gestión de un sistema informático. B, la variación del precio de los combustibles. C, la mantención constante de sus instalaciones. Y alternativa D, la capacitación del personal que trabaja en ella. Si necesitas un minuto para responder a esta pregunta, puedes pausar tu video. Si no, acompáñame con el análisis de las alternativas. Porque déjame decirte que la alternativa correcta es la alternativa B, la variación del precio del combustible. Este no es un elemento que esté al control de la empresa. Recuerda que nuestra interrogante es cuál de las siguientes variables queda al margen del control de nuestra empresa dedicada al rubro de transporte. Por lo tanto, la variación del precio del combustible es un elemento externo. No es algo que la empresa puede controlar. Ya normalmente el combustible se suele, en este caso, importar, ya se trae desde el exterior, por lo tanto, simplemente se compra, se adquiere lo que esté en el momento del precio desde una perspectiva internacional. Por lo tanto, es aquí el elemento que está fuera del margen de control. El resto de las alternativas, la gestión de un sistema informático, depende 100% de la empresa. C, la mantención constante de sus instalaciones. Cada empresa decide cuánto invierte y cuánto no, ya por ejemplo en las maquinarias y en la mantención, y también incluso respecto del personal, si tengo o no capacitado el personal de mi propia empresa, solo son decisiones que toman según precisamente de los objetivos que busque cumplir la empresa en cuestión. Por lo tanto, de las alternativas presentadas, la única que podía ser correcta era la alternativa B. Ya. El siguiente ejercicio es el número 62 de la forma 121 de la prueba de acceso a la educación superior al proceso de admisión 2022, que dice así: la inflación implica el alza generalizada de los precios en un periodo de tiempo prolongado. Por esta razón, cuando se produce, los consumidores gastan mucho más dinero en sus compras habituales. En este contexto, ¿qué efecto produce en el consumo? ¿Qué efecto qué? Ya el enunciado me está diciendo que la inflación como significado, como consecuencia, implica que aumentan los precios y que en este sentido los consumidores, es decir, nosotros, gastamos mucho más dinero en nuestras compras habituales. Esa es información que nos está entregando la pregunta. Por lo tanto, ¿qué efecto esto produce en el consumo de manera general? Y esto, estimado estudiante, lo responde la alternativa D, una disminución en el poder adquisitivo de las personas. Es decir, podemos comprar menos cosas con el dinero que poseemos, ¿ya? Ese es el efecto en el consumo, es decir, de lo que nosotros podemos disponer a la hora de comprar. Por eso es la alternativa correcta. Ahora, ¿por qué el resto de las alternativas es falsa? La alternativa A, un incremento en el volumen total de las ventas. Eso es una consecuencia en este caso para la industria, para las empresas, no para el consumo desde una perspectiva desde los consumidores, que es a donde apunta el ejercicio. Un mejoramiento en la calidad de los productos. Esto es falso porque normalmente la gente que suele hacer suele reemplazar, suele adquirir estos llamados bienes sustitutos, ¿ya? Por ejemplo, estoy acostumbrado a consumir un determinado aceite de una determinada marca específica, pero como aumenta mucho el costo de los productos, las personas suelen sustituirlo por un producto muchas veces incluso de menor calidad porque es más económico, ¿ya? Alternativa C, el aumento en el promedio de las remuneraciones. Esto es falso porque está preguntando relacionado con el consumo y esto también va a apuntar a la alternativa E, un descenso en la oferta crediticia del sector financiero. No es una consecuencia que se produce en el consumo, que es lo que apunta este ítem. Siguiente ejercicio, que es el número 65 de la misma prueba, de hecho, la forma 121 de la prueba de acceso a la educación superior, proceso de admisión 2022. Ahora,
Estimado estudiante, cuando nos enfrentamos a una pregunta de análisis de fuentes de información, la primera recomendación que siempre debes tener en consideración es, primero, leer quién escribió la fuente que voy a leer. Muchas veces aparece el título o los autores y eso ya a veces me permite leer esta idea general. Y esto se acompaña con el enunciado, ¿ya? Es decir, leer de inmediato la pregunta antes de leer directamente la fuente, donde dice es una estrategia práctica y todo lo que conlleva, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día que rindamos la prueba necesitamos optimizar el tiempo. Necesitamos finalmente rendirla de manera correcta, pero en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ya antes de leer el texto, yo ya sé que esto trata del endeudamiento desigual en Chile, cuánto debemos, en qué gastamos y cómo está preparado cada uno para la crisis, ¿ya? Entonces, habla en general del endeudamiento, ¿ya? Y que hay un endeudamiento desigual en Chile. Ese es como el título general. Y además la pregunta dice, de acuerdo con lo planteado en el texto, ¿cuál es el problema económico que se infiere en la relación entre la familia y el mercado? Hay una inferencia de por medio, por lo tanto, ya sé que la respuesta no va a estar literal. Tengo que prestar atención para poder extraer una idea principal para poder responder. Entonces, yo ya sé que no tengo que buscar la respuesta de manera literal. La respuesta va a estar en el texto, pero a través de una inferencia. Dicho esto, este consejo que si poniéndolo en práctica es algo que vas a tener en consideración en menos de 3 4 segundos como conclusión. Entonces el texto dice así, es una estrategia práctica de administración de la economía doméstica que busca al mismo tiempo mantener a los acreedores medianamente satisfechos, por ejemplo, sin cerrar nuestras fuentes de crédito, y sostener un nivel de vida básico. Este popular bicicleteo que las familias realizan para sostener su economía doméstica y que atañe un uso normalizado del crédito que deja de pensarse como una inversión y comienza a adquirir el estatus de una cuenta básica, un costo regular de la economía regular. Por lo tanto, ¿de qué habla el texto? En general, que el crédito ya es parte de las familias. El uso del crédito no se ve como una inversión a largo plazo para, en este caso, generar en algunos casos puntos en alguna tarjeta o algún beneficio particular, sino que el uso del crédito se normalizó tanto que es una cuenta básica más en el hogar como la luz, el agua o el gas. Entonces, de eso básicamente habla el texto. A eso apunta este bicicleteo que el crédito ya es parte de un gasto común en las familias chilenas. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir de la relación entre las familias y el mercado? Y la alternativa correcta es la alternativa D, el incremento del endeudamiento en el presupuesto de los hogares. A eso apunta nuestro texto. El resto de las alternativas no se relacionan con lo que acabamos de leer. Por ejemplo, la alternativa A, la inestabilidad de los precios en la economía local, el texto no habla de ello. Y recuerda, el enunciado dice, de acuerdo con lo planteado en el texto. Por lo tanto, la inferencia que teníamos que realizar era a partir de la información que nos estaban proporcionando. El texto no habla de la inestabilidad de los precios. B, la jerarquización de las necesidades de las personas. Esto a lo mejor podía ser un distractor fuerte, pero aquí no habla que las personas están jerarquizando las necesidades básicas, sino que el texto apunta simplemente a que el crédito ahora es parte del presupuesto del hogar. De eso es lo que habla. Y las alternativas C y E también se desajustan por lo que acabamos de mencionar. El desajuste entre la oferta de bienes respecto a la demanda no está implícito ni explícito en lo que acabamos de leer. Y la E, que dice el descenso del gasto de las familias en los bienes de primera necesidad, no, de hecho hay un aumento, por eso se utiliza el crédito, porque el presupuesto finalmente no alcanza, entonces hay un aumento en el gasto de las familias, ¿ya? Es lo que estas componen. Por lo tanto, estimado estudiante, ¿qué podemos sintetizar de esta mini cápsula que acabamos de ver el día de hoy? Y es que el mercado es una de las principales instituciones del sistema económico y se basa en la oferta y en la demanda de bienes y servicios. A través del mercado se asignan los recursos de manera descentralizada y se adaptan los cambios, en este caso, en la oferta y la demanda. Sin embargo, el mercado también presenta algunos problemas como las externalidades negativas que nos pueden alterar el mercado, y ahí es donde hablábamos, por ejemplo, del mercado imperfecto con los monopolios y los oligopolios, y en este caso la falta de competencia en algunos sectores y la distribución desigual en la riqueza es lo que también termina generando varias problemáticas a nivel económico.
Así que, estimado estudiante, espero que esta cápsula te haya gustado. Si te gustó, haz clic en el botón me gusta y en este caso también visitas otros videos que tenemos para ti en pizarra a un clic. Profesor en línea te desea mucho éxito junto a CPECH y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad.